Evangelio de hoy. Tema: están llenos de falsedad y de maldad. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos el Evangelio de Dios, trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nuestra conducta con ustedes los creyentes fue irreprochable, buena y correcta. A cada uno lo seguimos como un padre a un hijo. Los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida digna del Dios que los ha llamado a su propio reino y gloria. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El Evangelio de hoy nos habla de Jesús haciendo como una lamentación frente a los escribas y los fariseos hipócritas, porque parecen al sepulcro blanqueado. En esta lectura termina el discurso de Jesús contra ellos y el Señor les está alertando sobre la hipocresía. Los del pueblo palestino tenían las costumbres de pintar los sepulcros de blanco para identificar las tumbas y evitar la impureza ritual que suponía ese contacto con los difuntos. Esta hermosa apariencia de un mausoleo disimulaba una realidad interior. Era todo lo contrario justamente porque era donde se encontraba el mayor grado de impureza. Así ejemplifica Jesús a los fariseos.
justos por fuera, pero por dentro no lo son. No cabe duda, muchas veces los cristianos podemos y somos lamentablemente como ellos, por fuera una cosa y por dentro otra. Yo creo que esta parábola, este relato del Señor, estas palabras del Señor, nos invitan a la unidad de la vida, nos invitan a unificarnos. Y esto es una constante en nuestra vida. Todos mis gestos exteriores, todas mis actitudes deben ser manifestaciones al exterior de las realidades interiores. Todo el Evangelio que nosotros recibimos y escuchamos y nos adherimos debe ser realmente manifestado. Que lo aceptemos con nuestras actitudes, con nuestra manera de comportarnos. Para esto exige atención y vigilancia para no dar justamente un testimonio contrario. Una buena llamada para el hoy de nuestra historia es esto de agradar a Dios muy del corazón. Cristo manifestó, nos mostró aquí la equivocación de los escribas y de los fariseos. Ellos se creían justos, se creían observadores de la ley. Seguramente cumplían el ayuno, observaban la ley, hacían el diezmo, pero muchas veces se olvidaban la clave que es la justicia y el amor. Nosotros, cuando la fe no se compromete, la fe es una fe muerta, es una fe vacía. Cuando nos hay testimonio cristiano, cuando no transforma nuestra vida, digamos, hay hipocresía. Cuando yo hago culto exteriores, pero después en mi vida cotidiana eso no lo encarno, puedo ser obviamente como los hipócritas. Por otra parte, Jesús sabe la suerte de los profetas. Aquí nos está hablando también de los profetas. Él asume su condición de profeta. Nosotros también somos profetas cuando nos hemos bautizado. Los profetas anuncian y denuncian. Más que nunca en nuestro tiempo, más los jóvenes en este mundo que les toca vivir, deben saber que están llamados y estamos llamados a aceptar la suerte de Jesús. Jesús fue perseguido, no fue aceptado. Muchos profetas fueron perseguidos y ejecutados. Jesús conoce la historia de su pueblo y la acepta. Nosotros también tenemos que estar preparados para en nuestro tiempo ser auténticos profetas. Muchas veces seremos rechazados, muchas veces no seremos escuchados, muchas veces queremos que se nos silencie y sin embargo estamos llamados a dar fruto de conversión valientemente, de una unidad interior, porque creemos en Jesús, nuestra vida se manifiesta como Jesús vive. Pidámosle a Jesús entonces que nos ayude a dar testimonio como cristianos, siempre a cumplir a lo que Dios nos pide y a ser valientes como fueron los apóstoles que frente a lo que el mundo les pedía decían: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. También nosotros en muchos momentos de nuestra historia vamos a tener que decir valientemente que tenemos que obedecer a Dios y a la Iglesia antes que a muchos hombres. Vamos a pedir al Señor la gracia de la valentía, siempre con la bendición de Dios. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, San Juan Bautista preparó y siguió el camino de tu Hijo Jesús, tanto en su nacimiento como en su muerte. Murió como mártir porque se alzó con valentía en favor de la integridad y de la verdad. Te pedimos nos des valentía para hablar claro cuando sea necesario en el nombre del Evangelio y para dar testimonio de palabra y de acción de Jesucristo nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.